Hola a todos. En este video veremos el procedimiento de evaluación de los sensores analógicos activos. Primero debemos recordar que los sensores analógicos activos vamos a encontrarlos en una aplicación particular por lo general, que son los sensores de presión, ¿no? Presión de aire, presión de combustible, de aceite, ¿sí? Y son aquellos que vamos a encontrarlos con tres cablecitos, ¿ya? Aquellos que tienen tres cables. Y además nosotros podemos diferenciar un sensor analógico activo de uno digital que también tiene tres cables por el voltaje de suministro. El voltaje de suministro de nuestro sensor analógico activo va a ser de 5 voltios. En cambio de un sensor digital, que también es de tres cables, vamos a ver que va a tener 8 voltios, 12 o 24 voltios de suministro. ¿Sí? Entonces un analógico activo va a tener 5 voltios de voltaje de suministro. Bien, antes de empezar, debemos recordar que un sensor analógico activo tiene tres cables: un cable de suministro, un cable de tierra y un cable de señal. ¿Correcto? El de suministro obviamente le lleva alimentación hasta del SM hacia el sensor para que se pueda prender y generar una señal. Y la señal obviamente va a alimentar de información al SM, ¿no? Bien, veamos entonces el diagrama. Para nuestra evaluación, el paso 1 indica comprobar si existen códigos de diagnóstico activo. Para esto utilizamos nuestro software de diagnóstico, que es el ITIM, y vamos a poder ahí ver si es que existe alguno de estos tres códigos de falla. Son tres códigos de falla posibles que pueden existir. El código FMI3 significa que tenemos un circuito abierto. El FMI4 indica que tenemos un cortocircuito, ¿ya? 3 y 4, estos dos códigos están relacionados al circuito de señal, mientras que el FMI10 está relacionado al circuito de suministro. En otras palabras, si encontramos un código de falla, sea 3 o 4, es porque el circuito de señal es el que está fallando, pero si hay un FMI10 es porque el circuito de suministro está fallando. Bien, el resultado esperado, como se mira aquí, es obviamente que no existan códigos, ¿no? En el caso de que no existan códigos, aquí debería ser sí y aquí debería ser no. Voy a corregir eso. En el caso de que no existan códigos, es un estado o un resultado positivo, ¿no? Por eso le ponemos sí, que está bien, ¿no? Entonces no existe código. Habría que revisar y probablemente el problema que se ha generado, el código que se ha generado, ¿sí? En algún momento, ahora ya no existe, pero de repente se debió a una intermitencia. Pero en el caso de que no sea correcto, es probable que obtengamos en el ITI, en la pantalla del ITI, un FMI 10. ¿Qué significaba 10? Que hay un problema. En este caso me indica una interrupción en la fuente de alimentación del sensor, o sea, el circuito que le trae los 5 voltios de alimentación, ¿ya? En otras palabras, significaría que hay un problema en este circuito, en este cable entre A y B. Entonces este es el circuito de alimentación, entre A y B, ¿ya? Hay un problema. Bien, la otra opción, ¿sí?, que también digamos no sería lo esperado, ¿sí? El resultado esperado, recuerden, es que no haya códigos. Lo positivo sería que no hay códigos, pero lo que no se espera, lo que uno no quiere, es que haya un FMI10, un código, o de repente un FMI3, un FMI4. Entonces aquí tenemos dos salidas, digamos, con las cuales tenemos códigos diferentes, ¿no? Uno que es un FMI10, que es problema del suministro, y el otro que es el FMI3 o FMI4, ¿no?, que se trata de un problema con el circuito de señal. Bien, ya dijimos, en el FMI10 hay un problema con la fuente de alimentación, y lo que tendríamos que hacer aquí es realizar la reparación del circuito de suministro o alimentación. En caso de que más bien tengamos un FMI3 o un FMI4, tendríamos que pasar al paso número 2. El paso número 2 es comprobar si existe un voltaje de suministro de 5 voltios en el sensor. Bien, ¿entre qué terminales debo medir esto? Esto tengo que medirlo entre los terminales A y B, ¿sí? Viniendo por acá,
¿Sí? Este es mi circuito, este es mi sensor. Obviamente viene a ser un sensor de presión. No voy a poner presión de qué, pero es un sensor de presión. ¿Sí? Bien, si yo voy a medir un voltaje de suministro, puedo medirlo, mejor dicho, tengo que medirlo entre los terminales A y B. Para ello puedo utilizar una conexión en T, que bien está representado en este caso por un harness, un pequeño harness que yo le he adicionado al circuito, que en este caso está de color naranja, ¿no? Si se dan cuenta hay diferencia acá y acá, ¿no? Adiciona un pequeño harness, el cual tiene cables que se están derivando de cada uno de los cablecitos, ¿no? Tiene unas salidas alternas. Entonces, si voy a medir voltaje de suministro, dijimos, se mide entre A y B. Para ello coloco mi multímetro, obviamente, entre los terminales correspondientes, ¿no? Correcto. Y el multímetro, sí, me da una lectura, seguramente. Voy a medir voltaje. ¿Cuánto debe ser el voltaje esperado? Dice. El voltaje esperado de suministro entre A y B debe ser de 5 voltios más menos 0.5 voltios. ¿Correcto? Si tenemos este resultado, o el voltaje de suministro está bien, excelente, ¿no? Ok, regresamos por acá y me indica, ¿no? Compruebe el voltaje de suministro. ¿Cuánto debía ser? Dice. ¿Cuánto está, en especificación 5 voltios? Además, lo tenemos acá, ¿no? El resultado esperado es de 5 voltios de corriente continua. ¿Sí? Más menos 0.5 voltios. Ahora, puede que ese resultado esté correcto, esté dentro de la tolerancia, o puede que no, ¿no? En el caso de que no me dé, la medida no me dé un resultado que está dentro de ese rango, ¿sí? No ronda, en este caso me dicen, si es no correcto, el resultado no ronda la especificación de 5 voltios más menos 0.5. Entonces lo más probable es que haya un circuito abierto en el cableado, ¿sí? Entre el sensor y el SM. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una inspección de ese cableado, ¿no es cierto? Y además de los conectores, ¿no es cierto? Bien. Pero en el caso, por el otro lado, de que sí tenga un voltaje que está dentro de ese rango, entonces es probable que tenga dos posibles fallas. Es probable que tenga un FMI 4, que ya lo habíamos mencionado antes, o también es probable que tenga otro tipo de falla. Un FMI 4, recuerden, hace referencia a un corto circuito. En cambio, un FMI 3 hace referencia a un circuito abierto. Entonces son dos fallas diferentes, ¿no? En el caso de que mi voltaje esté dentro de mi voltaje de suministro esté dentro de lo esperado, ¿sí? Lo más probable es que el problema que se generó, ¿no? Ante la existencia de códigos es que tengan un FMI 3 o un FMI 4, porque ya no se trataría de un problema de suministro. El voltaje de suministro está dentro de lo correcto. Podría tener un cortocircuito o un circuito abierto. Bien, veamos. En el caso de tener un cortocircuito, el procedimiento me indica ir hasta el paso 5, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, el FMI 4, que es un cortocircuito, lo vamos a dejar por acá un rato y nos vamos a ir por el camino del FMI 3, que es un circuito abierto. Asumiendo que yo tengo como código de falla en el IT un FMI 3, que es un circuito abierto, me voy al siguiente paso, es el paso 3, que es revisión, ¿no?, del voltaje de la batería. ¿Correcto? ¿Por qué voy a revisar el voltaje de la batería? Lo que pasa es que en FMI 3 es un circuito abierto, o el SM lo toma como un voltaje muy alto, un voltaje sobre lo normal. Y lo que va a tratar aquí es de descartar si es que hay un cortocircuito, ¿sí? Va a tratar de descartar si hay un cortocircuito entre el cable de señal de tu sensor con algún otro cable que tiene voltaje de batería, ABC, ¿no? Está así. Voy a graficar acá el SM. Esto. Es el SM. ¿Sí? Recuerden que en el circuito, en el harness, tenemos varios cables que pertenecen a diferentes dispositivos. Entonces es probable que por ahí alguno de ellos se junte, ¿no?, o haga contacto con otro. Entonces
yo puedo tener aquí un voltaje o para un cable que transporta unos 24 voltios, que es el voltaje de batería del sistema, ¿sí? Y el de acá arriba representa mi sensor que yo estoy evaluando, ¿no? Es probable que de alguna manera o en algún momento, sea por la condición de trabajo, por la vibración, mi cable de señal, que viene a ser ¿cierto? Señal de mi sensor, haga cortocircuito con un cable de suministro o un cable que tiene un voltaje mucho mayor a lo normal. Entonces, si el voltaje de señal debía ser menos de 5, y en caso de hacer cortocircuito con un cable que tiene 24 voltios, entonces lo que el SM va a recibir no va a ser los 5 o menos de 5, sino va a recibir 24 voltios y estaría recibiendo también en ese caso un voltaje sobre lo normal, ¿sí? Un voltaje sobre lo normal, que se conoce como FMI 3 o circuito abierto. Bien, en ese caso me pide que yo descarte, ¿no? Descarta el paso número 3, que haya voltaje de batería en el circuito de señal. Entonces, para este paso número 3, ¿no? Para el paso número 3, lo que tengo que hacer es algo sencillo, ¿no? Voy a medir entonces el voltaje de la señal. Bien, nos habíamos quedado entonces en el paso 3. Queda revisar si es que existe voltaje de batería o del sistema en el cable de señal, ¿no? Y eso podría darse por un cortocircuito. Bien, obviamente lo esperado es que no haya un voltaje de batería en el cable de señal, ¿no? Pero en el caso de que no sea correcto el resultado y que sí hubiera un voltaje igual al de batería, habría que hacer una reparación entonces a lo que es el cableado de la señal. Seguramente hay un cortocircuito como ese ahí. Bien, pero regresando al resultado esperado, en el caso de que sí el resultado sea menor al voltaje de la batería, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a lo que es el paso número 4, ¿no? Entonces ya estamos descartando que en este caso el FMI 3, que es voltaje normal o circuito abierto, se haya producido por un cortocircuito con un cable de mayor voltaje. Entonces si descartamos esos, estamos comprobando que realmente no se trata de un cortocircuito a otro cable de energía, sino que más bien se trata de un circuito abierto. Entonces, cuando yo estoy en el paso 4, ya prácticamente estoy seguro de que tengo un circuito abierto, ¿no? Ahora, pero todavía no sé dónde, ¿no? Ahora el detalle es identificar en qué punto es donde está abierto. El paso 4 me indica que yo debo producir un cortocircuito, ¿sí? En el conector de sensor. Para ello voy a retirar entonces el sensor, voy a desconectarlo. ¿Para qué retiro el sensor? Lo voy a retirar para evaluar si este componente es el que me está generando el problema de circuito abierto, y en vez de este sensor voy a colocar un cable puente. ¿Ven? Voy a colocar un cable puente, ¿no? Bien, ok, tengo que ver el modo entonces de colocar el cable puente. Bien, entonces estamos desconectando por un momento el sensor para poder instalar de forma correcta, bueno, esto sí es que es necesario, ¿no? Un cable puente, y luego volvemos a conectar el sensor, ¿sí? Entre B y C, pero ya con el puente. Lo que estamos haciendo en este punto es generar un cortocircuito, ¿no? Estoy generando un cortocircuito. Generar un cortocircuito. ¿Para qué? En el caso de que el sensor sea el componente que está generando el circuito abierto, el FMI 3, así yo con esta conexión o este puente entre B y C, entre la señal, locales de señal, voy a eliminar prácticamente la señal que viene desde el sensor, y lo que tendría que hacer el SM es reconocer esta condición del cortocircuito, porque el SM es quien reconoce los códigos de falla, pero internamente, ¿no? Entonces, si el SM reconoce que hay un cortocircuito en todo este tramo, ¿sí? Y realmente cambia, ¿no? El código de falla de FMI 03 cambia a un FMI 04, yo estaría en este caso descubriendo,
¿sí? O determinando que el sensor es el elemento que había fallado, ¿no? Sí, porque ahorita en este momento he eliminado con mi puente, he eliminado el sensor prácticamente. ¿Sí? Y el SM es capaz de reconocer un cortocircuito a través del cable. Entonces, tanto el harness como el SM estarían trabajando bien, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, si este caso se da, ¿no? Si es que, como dice acá, el mazo de cables, perdón, claro, produzca un cortocircuito, el resultado esperado es que cambie de FMI 3 a FMI 4, ¿correcto? Bien, lo correcto, si es que sale bien, si es que realmente cambia, entonces significa que el SM y tanto el mazo de cables están en buenas condiciones. El problema podría ser el sensor. Entonces la solución sería reemplazar o probar en este caso un sensor nuevo y probar si es que esto realmente ya soluciona el problema, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si es que a pesar de ello aún permanece el FMI 3? Hice mi cortocircuito, ¿no? Debería cambiar FMI 4, pero a pesar de eso no cambia, permanece como FMI 03. Entonces significa que el elemento, que en este caso, bueno, el sensor, podría decir yo, el sensor, en este caso, no es el que está generando el problema, porque a pesar de que he eliminado el sensor en el paso anterior, ¿sí? Y he hecho el puente, no me generó ningún tipo de cambio, sigue como FMI 3, ¿no? Recuerda que hemos hecho un cortocircuito entre B y C. Entonces, a pesar del cortocircuito que hice, sigue como FMI 3, significa que el problema no está en el sensor, sino probablemente esté en el cableado o probablemente esté en el SM. Entonces yo tengo que descartar eso, ¿no? Para descartar o para determinar cuál es el problema, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es irme al paso, por acá, desde aquí me manda hasta el paso número 6. ¿Qué indica el paso 6? Comprobar la operación del SM. Bien, entonces acuérdense de eso. El paso número 6. ¿Sí? Acá entonces hacemos alusión al paso número 6. ¿Qué dice el paso número 6? El paso número 6 me estaría indicando de que voy a hacer lo mismo que hice en el sensor, pero en este caso en el SM, ¿no? Para ello lo que hago es retirar el cable de señal. Entonces este cablecito es el cable de señal, lo he retirado del conector del SM, ¿sí? Y ahora el espacio se supone que queda vacío, ¿no? El espacio que había en el conector del SM para ese cable de señal. Ese espacio vacío, o en ese espacio vacío, ahora lo que voy a hacer es insertar un cable que obviamente tenga una conexión, un terminal ahí libre. Entonces, si me fijo bien, en esta condición lo que tenemos en este momento es un circuito abierto. Entonces, ¿sí? Tal como lo tengo ahorita, es un circuito abierto. Lo que tengo que hacer entonces en el paso número 6 es comprobar la operación del SM. El SM debe poder reconocer cualquier tipo de fallo. Se debe poder reconocer un FMI 03, que es un circuito abierto, y debe poder reconocer un FMI 04, que es un cortocircuito. Entonces, en esta condición, como está ahorita, el SM o el IT debería estar, junto con el SM obviamente, debe estar reconociendo un FMI 03, que es un circuito abierto, ¿sí? Con eso estoy probando al momento de que el SM trabaja bien. Luego me dice, ahora genere un cortocircuito con alguna conexión de tierra o chasis de la máquina o del motor. Entonces ese cable que yo he insertado en el lugar del cable de señal lo voy a conectar con alguna tierra. Y ahora lo que debería marcar, si estoy conectando el terminal de señal que le corresponde al sensor con tierra, debería marcarme un cortocircuito, un FMI 04, que es un cortocircuito. Si esto se da, me indicaría que el SM está trabajando bien. Pero si alguna de estas o ninguna de ellas es reconocida por el SM, sí significaría que el SM está mal, ¿no? Bien. En caso de que el SM pueda reconocer ambas fallas, entonces me indicaría que el SM está bien. Por lo tanto, yo puedo decir que la falla se encuentra en el harness. ¿Sí? Claro, entonces el circuito abierto, el SM lo reconoce, el sensor podría estar bien, ¿no?
¿sí? Obviamente esto si es que en el paso anterior no hubo ningún cambio, ¿no? Si es que se determinó que el sensor estaba bien, ¿no? Ahora probamos el SM y el SM trabaja bien. Entonces el único elemento que queda, ¿no?, que estaría mal o que está entre el sensor y el SM es el hardness, ¿no? Bien. Entonces si el SM reconoce más condiciones, el problema no es el SM, ¿no? El problema, lo más probable es que sea el hardness. Entonces en ese caso habría que evaluar y reparar el hardness, ¿no? El paso 6 justamente me indicaba eso, ¿no? Pruebe la operación del SM, compruebe la operación produciendo una interrupción o un circuito abierto en el SM y también compruebe la operación produciendo cortocircuito en el SM. El resultado esperado es que lo que habíamos mencionado reconozca ambos códigos de falla FMI3 y FMI4, ¿no? Correcto, entonces nuestro SM puede ser que reconozca ambas condiciones. Si es así, entonces el SM se encuentra en buenas condiciones, pero si no es así, entonces o no reconoce alguna de esas dos condiciones o ninguna de ellas, entonces significa que el SM se encuentra mal. Entonces habría que hacer un cambio, reemplazo y probar otro SM. Bien, ahí terminaría todo el proceso de lo que es el FMI3. Retomamos el camino por donde nos quedamos en el FMI4, que es un cortocircuito. El procedimiento es muy parecido. En el caso de tener un cortocircuito, lo que tenemos que hacer es irnos al paso número 5, ¿no? Esto es al inicio, recuerden, ¿no?, cuando monitoreamos con el ET y luego de comprobar que el voltaje de suministro es correcto. El paso número 5 me indica que yo debo producir un circuito abierto con esto de sensor. O sea, que significa qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Teniendo mi sensor, perdón, sería así en todo caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Este es el sensor. Estoy desconectando, ¿sí?, ante un cortocircuito. Si yo tengo como falla FM4 un cortocircuito, lo que tengo que hacer es lo contrario, generar yo un circuito abierto. Entonces estoy generando un circuito abierto, o sea, yo estoy generando un FMI03. Bien, si es que todo el cableado se encuentra bien, el SM debe poder reconocer ese FMI03. ¿Listo? Sí, claro, obviamente un circuito abierto entre B y C, ¿no? Bien, obviamente lo esperado es que el SM pueda reconocer el FMI3 y yo lo pueda ver en el IT. Y lo que no estaría correcto es que aún permanezca el FMI04, o sea, aún permanezca, a pesar de que ha abierto el circuito, aún siga el FMI04. Entonces sería probable, si en el caso de que no cambie el FMI3 y el FMI4, es probable que tenga un cortocircuito en el arnés, o en el harness, perdón, o probablemente en el mismo SM. Bien, ¿dónde estamos? Bien, entonces el resultado esperado es que cambie a un FMI3. Si es que sí cambia, entonces lo que estaría mal, ¿sí? Entonces, si es que en esa condición cambia, significa que nuestro nuestro sensor es el que está mal. Pero si no, tendría que seguir evaluando el harness o de repente el SM, ¿no? Bien, entonces esto sería ahí, ¿no? Entonces la solución sería probar con otro sensor, ¿no? Reemplazar el sensor. Pero en el caso de que, a pesar de que hago el circuito abierto, aún continúa manteniendo un FMI04, que es un cortocircuito, entonces lo que deberíamos hacer es irnos, en este caso, al paso 6, ¿no? Para eso el sensor lo dejamos, lo desconectamos el sensor, ¿no? Y nos vamos a paso de prueba 6, que es lo que ya habíamos visto hace rato, que es probar la operación del SM, ¿no? Para recordar cómo probamos la operación del SM, ¿sí? Hay que ¿sí? Recuerda, quitaba el cable de señal del sensor y ponía un cable en su lugar, ¿sí?
LSM debe ser capaz de reconocer con el IT un F-matrix en esta condición, y cuando lo cortocircuito con tierra o chasis debería poder reconocer un FMI 04, ¿no? Y ahí se repite y seguimos el mismo camino que habíamos llegado hace rato. Bien, entonces espero que revisen el video y lo apliquen por favor al día de ayer. Listo, gracias, vamos con otro video entonces.